tardes. Mi nombre es Sergio Mesa, soy director de Plan Estratégico de Juárez. Les damos la bienvenida, ¿sí? En esta ocasión estamos empezando la presentación de una serie de 5 entregas que tocan el tema de corrupción en Juárez, ¿sí? Antes de empezar, vamos a recordar lo que hicimos la semana pasada, que fue presentar el informe ciudadano, es decir, un informe del estado de la administración desde la perspectiva ciudadana. Le enviamos una carta al presidente municipal donde le solicitamos unos diálogos públicos sobre el plan municipal de desarrollo. Desgraciadamente no hubo ninguna respuesta de la administración municipal y bueno, nosotros continuamos aquí ejerciendo nuestro derecho a participar en los asuntos públicos, ¿sí? Ejerciendo este derecho, nosotros estamos tratando de conocer el accionar de las autoridades, ¿sí? De discutir en público los asuntos que son públicos. Esto no es nada personal, esto es el interés de la ciudadanía por tener mejores instituciones públicas que trabajen por el bien de toda la comunidad, ¿sí? Como les comentaba, este es un esfuerzo desde la ciudadanía que tiene que ver con la corrupción. Este esfuerzo está apoyado por FICOSEC, ¿sí? Agradecemos bastante el apoyo. También es importante decir que esto no es un ejercicio aislado que se da en Ciudad Juárez solamente, sino que es parte de todo un trabajo que se está realizando a lo largo del país, desde la sociedad civil, por prevenir y combatir la corrupción. En estos esfuerzos, en estas 5 entregas que vamos a estar realizando, van a participar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Caregua, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿sí? La Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, ¿sí? La Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey en la Ciudad de México, entre otras instituciones de reconocimiento a nivel nacional, ¿sí? Hoy veremos la corrupción administrativa, la de a pie y la que nos topamos todos los días en la calle o cuando vamos a alguna oficina a hacer algún trámite. La semana entrante estaremos haciendo un ejercicio muy interesante donde estaremos haciendo un comparativo entre la ciudad de Chihuahua y Juárez, ¿sí? Cómo están contratando cada uno de los ayuntamientos, cómo están concursando los contratos, si los están adjudicando directamente, si están invitando a 3, qué montos, qué porcentajes, todas estas cuestiones. Y también va a ser la primera ocasión que junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad estaremos presentando los riesgos de corrupción en los contratos de obras públicas en Juárez. Este va a ser un ejercicio muy, muy importante. Posteriormente, el 8 de octubre estaremos presentando todo el tema de la cuenta pública aquí de Juárez. Vimos una auditoría de la Auditoría Superior del Estado con bastantes observaciones que no fueron solventadas, sin embargo en el Congreso fueron aprobadas y entonces hemos invitado al Auditor Superior del Estado y hemos invitado al presidente de la Comisión de Fiscalización a platicar sobre este tema. También en este ejercicio ciudadano de ir viendo cómo está nuestra ciudad y nuestra administración, nos hemos encontrado con dificultades para la transparencia aquí en Juárez, ¿sí? Y por último, en la última entrega que vamos a tener es cuáles son las acciones que desde la ciudadanía podemos desarrollar para prevenir y combatir la corrupción, ¿sí? Más o menos eso es toda la panorámica de lo que estamos presentando en estos jueves. En esta sesión le voy a pedir a Alexio Rodallegas que nos cuente rápidamente cómo sería la dinámica para las preguntas y respuestas aquí en el foro. Alexios. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a diferencia de las presentaciones que hemos estado haciendo las semanas anteriores, que era presentación de datos, en esta ocasión se trata de un foro. Como tal, nos interesa mucho conocer sus opiniones, sus dudas, y para ello tenemos un espacio abierto desde quienes están conectados a través de Zoom, conectadas y conectados. Pueden encontrar en su menú en la parte inferior la sección de preguntas y respuestas. Ahí estaremos recibiendo sus dudas a lo largo del evento. Conforme vayan surgiendo, pueden irlas tecleando en este espacio. Y tras la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas donde estaremos
respondiendo a estas preguntas bajo los criterios de las que más se repitan en temática y de las que sean, digamos, más relacionadas con el tema directamente que se va a presentar. Y para el caso de quienes están a través de Facebook, a través de los comentarios de la transmisión en vivo, también pueden hacer sus preguntas. Nuestro equipo va a estar al pendiente de lo que estén tecleando y estaremos haciendo la sección de preguntas y respuestas, tanto con las preguntas que se depositen en Zoom como las que se depositen en Facebook. Desde luego que muy probablemente no vamos a tener espacio para responder a todas sus preguntas, pero vamos a buscar elegir las que aporten un mayor valor para el contenido del foro. Y con esto podemos dar inicio. Voy a ceder la palabra a Rosa Castañeda. Ella es integrante de Mexicanos contra la Corrupción y nos va a platicar un poco sobre la anatomía de la corrupción y un panorama general. Rosa, adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, desde hace 5 años nos hemos comprometido al estudio muy específico acerca de cómo la corrupción afecta nuestras vidas, tanto como ciudadanos, en las empresas, en el gobierno, pero también cuáles son las causas de su existencia y cómo podemos combatirla. Hemos, por ejemplo, publicado la investigación de la estafa maestra y el caso de Odebrecht Lozoya desde hace 3 años que lo seguimos. Y tenemos iniciativas en Chihuahua como Reivindicando lo Público y ahora pues este ciclo de foros. Realmente para conocer la corrupción, pues primero tenemos que medirla. Y es ahí donde nos enfrentamos a un gran problema, porque la corrupción es un fenómeno multifacético y transversal en el que nos encontramos varios obstáculos, como por ejemplo encontrar información que sea de calidad, información que esté abierta y que se esté actualizando. Por lo que el análisis se hace muy complejo. Tenemos, por ejemplo, que resolver preguntas de cuánto cuesta la corrupción, dónde está, cómo la combatimos, nos enfrentamos a cómo combatir el nepotismo, sabiendo cuánto cuesta y dónde está también, y también entender que es difícil cuantificar la corrupción más allá de las empresas, como lo es en los ciudadanos y en las demás esferas de la población. Sin embargo, todos los que estudiamos la corrupción tenemos índices de referencia, como lo son el Índice de Transparencia Mexicana, el Barómetro Global de la Corrupción, la ENSIG y la INVIPE, que son del INEGI, pero a nivel local los datos son muy escasos, aunque la necesidad es muy alta de tenerlos. Por ello, la labor que hace Plan Estratégico de Juárez es tan importante, porque se están lanzando a la labor titánica de construir información acerca de lo que ocurre en lo más inmediato, ¿no? Nuestras ciudades, nuestros estados, donde realmente es donde tenemos mayor impacto y muchas veces los ciudadanos no se dan cuenta de ello, ¿no? Entonces, la labor que hacen y la que hacemos nosotros también de comunicación permite tanto a los gobiernos crear estrategias y políticas públicas mucho más eficientes y a los ciudadanos les permite crearse de una opinión crítica acerca de la situación del país y de alguna forma entender que discursos falsos de que la corrupción ha terminado, que la impunidad ya no existe en el país, pues son falsos, ¿no? Porque a diario cualquier ciudadano es consciente de que hay actos de corrupción pequeños o grandes, ¿no? Como estos grandes escándalos que escuchamos en las noticias o el dar una mordida a un policía porque está haciendo abuso de esa autoridad o para acelerar algún trámite. Realmente cuando hablamos de cómo vamos a encontrar esta información, nos encontramos en que nosotros tenemos que construirla y eso es a través de encuestas de opinión, encuestas de victimización, pero también con el cruce de datos oficiales, que muchas veces se dificulta porque las autoridades se niegan a darlos, pero no quita el hecho de que nosotros tenemos que estar recolectándola y exigiendo esa información. Al final, toda esta información nos permite tener parámetros claros de dónde estamos y si hemos realmente mejorado en el combate a la corrupción o no. Nosotros, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, desde hace 2 años empezamos a hacer una encuesta de opinión acerca de la corrupción con Reforma y tengo algunos resultados que quisiera compartírselos para que podamos entender cuál es la situación en lo federal, para luego contrastarlo con todo lo que está sucediendo en la ciudad de Juárez. Entonces voy a pasar a compartir. Muy bien. Primero, cuando nos preguntamos, en un segundo.
Cuando nos preguntamos acerca de si ha disminuido o no la corrupción, nos damos cuenta que los ciudadanos no creen que haya disminuido la corrupción, por más que en el discurso oficial se diga que sí. De hecho, el 53% de los mexicanos cree que la corrupción aumentó en el último año. Y las razones para que existan estas respuestas son muy variadas, pero una de ellas, sin duda, es el grado de impunidad que hay en el país. Esto es que el 46% de las personas cree que las leyes no se respetan y el 75% cree que la ley aplica de manera preferencial para algunos, es decir, para los amigos la gracia total y para los demás la justicia secas, ¿no? Entonces, esto afecta nuestra percepción acerca de si siquiera en nuestro país están funcionando las instituciones y los mecanismos de justicia, y cuando la respuesta es no, pues tendemos a creer que la corrupción aumenta y está muy latente, aunque el discurso oficial sea otro. ¿Cómo nos afecta la corrupción? Como el estudio de Así Estamos Juárez, que hicieron ustedes, realmente la corrupción es uno de los principales problemas que creen los ciudadanos que existe en el país, pero el primero, sin dudas, es la inseguridad. ¿Y cómo ahí se vincula la corrupción? Se vincula en el hecho de que la corrupción afecta a nuestras instituciones, afecta a los servicios que recibimos, afecta también los trámites que realizamos. Es decir, la corrupción afecta la protección de nuestras familias y realmente las instituciones que deberían de darnos seguridad, que deberían de aplicar la justicia, los ciudadanos creemos que hay mucha corrupción, ¿no? Por ejemplo, la Policía de Tránsito, los ministerios públicos, la Policía Federal, la Suprema Corte de Justicia y el Ejército, que deberían de ser estos guardianes de nuestra protección, no lo son, al parecer, con la opinión de los ciudadanos, y al contrario, tienen muchísima corrupción en ellos. Entonces, de aquí surge la pregunta de a quién le corresponde combatir la corrupción, a quién le beneficia combatir esa corrupción. Y realmente es la misma respuesta de a quién le afecta la corrupción. Cuando nos damos cuenta que a todos nos afecta la corrupción, que le afecta al gobierno porque los ciudadanos ya no creen en sus instituciones, porque funcionarios públicos desvían dinero que debía utilizarse para programas sociales a sus cuentas personales, o cuando las empresas se dan cuenta que la corrupción afecta al mercado porque genera que la competencia sea desbalanceada, y los ciudadanos cuando nos damos cuenta que las instituciones no nos protegen y que al contrario tenemos que pagar sobornos para poder acelerar trámites, es ahí donde decimos, bueno, a todos nos corresponde combatirla y desde nuestras esferas hacer esfuerzos para lograrlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algunos elementos básicos para combatir la corrupción, es cuando entendemos que la labor que hacemos las asociaciones civiles, como medir a nivel local y federal la corrupción, crear parámetros de referencia que sean objetivos, que sean claros y que sean honestos, esto genera oportunidades de investigaciones más a fondo que también nos llevan a todos a entender la situación del país y que también nos permita a todos exigir mayor calidad en el acceso a los datos, ¿no? O sea, no tienes que ser parte de una CE para estar exigiendo calidad a los datos. El INAI es abierto y puedes pedir una consulta acerca de cuál es la situación de tu colonia, cuál es la situación de tu ciudad, en ciertos trámites que debieron haberse hecho y probablemente se afectaron por la corrupción. Y es ahí donde quiero hablar del arrojo civil, ¿no? El arrojo civil entendido como el ímpetu que todos los ciudadanos deberíamos de tener por señalar la corrupción en los niveles más cercanos a nosotros, desde lo individual, lo familiar, nuestros amigos y nuestras ciudades. Porque realmente cuando alguien menciona que existe corrupción, cuando alguien hace notar que existe un problema, es cuando podemos ponernos a crear soluciones, a poder medirlo. Entonces, lo que no se menciona no se conoce y lo que no se conoce, pues no se puede mejorar, ¿no? Tenemos que ser muy claros que hay una responsabilidad compartida en el combate a la corrupción y que es de todos es ser parte de ello. Al final de cuentas, problemas más grandes como la inseguridad, aunque no lo parezca, sí se vinculan con la corrupción, ¿no? Entonces, entender que de alguna forma, si combatimos estas prácticas que han sido internalizadas, podemos lograr que los recursos que debían estar
en programas que nos dieran protección, sí lleguen, ¿no? Y de alguna forma cambiar toda nuestra realidad. La verdad, este ciclo de foro que tenemos y conferencias que van a haber son relevantes en el sentido de que nos van a proponer cómo nosotros como ciudadanos podemos mejorar eso, ¿no? Y realmente creo que es algo que debería de replicarse en todas las ciudades del país, pero me da mucho gusto que lo estén empezando a hacer en una de las ciudades que, por ejemplo, según la ENSIG, ha tenido un cambio contrario acerca de la percepción de la corrupción. Es decir, Chihuahua es uno de los pocos estados que cree que hay más corrupción, a diferencia de las demás entidades federativas, y hacerse responsable de, bueno, ¿por qué está sucediendo esto y cómo medirlo? Es algo que se tiene que aplaudir y es algo que se tiene que apoyar. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea un ciclo de foros muy exitoso y que todos los que están escuchando, en verdad, entiendan que también ellos pueden cambiar la corrupción que existe en el país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quiero compartirles también pues lo que nosotros desde Así Estamos Juárez hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo sobre el tema de la corrupción. Sobre el tema de la corrupción que tenemos pues ya bastantes años midiéndola. Hemos ido afinándola poco a poco, hemos ido trabajando a través de todos estos años que iniciamos este estudio completo sobre la percepción que tienen los juarenses de distintos temas. Uno de ellos, pues precisamente es el tema de la corrupción. Y una de las cosas que es importante manifestar es qué es lo que vamos a presentar en este momento, porque la corrupción tiene distintas dimensiones. Hay una corrupción a gran escala que se da entre los gobiernos, las grandes empresas, las compañías, se da por medio del capitalismo de cuates o el corporativismo, y esa pues no es la que estamos midiendo aquí. Esa de hecho es la corrupción en donde más recursos y más dinero se va, nos cuesta a los ciudadanos. Lo que estamos midiendo aquí es lo que INEGI llama corrupción administrativa, que es la corrupción que experimentamos todos nosotros los ciudadanos en nuestra vida diaria cuando en algún momento del año interactuamos con algún funcionario público, ya sea de rango medio o de bajo rango. En esa interacción que tenemos nosotros como ciudadanos con alguno de estos funcionarios, se pueden dar actos de corrupción que son un costo para la ciudadanía. Y la forma en que lo hemos estado midiendo a través del tiempo es a través de una encuesta. Es una encuesta que se realiza con una metodología que hemos probado ya por más de 10 años, una metodología en la cual se trabaja por zonas, se trabaja por muestreos probabilísticos, por AGEP, se trabaja en domicilio, en encuestas cara a cara, con ciudadanos. Esto quiere decir que es personas mayores de 18 años, y tiene toda una metodología que hemos venido afinando y hemos venido probando a través del tiempo. De hecho, para mí es importante compartirles que hay otras ciudades que hemos asesorado desde Así Estamos Juárez, desde Plan Estratégico de Juárez, para que implementen esta metodología que nosotros tenemos años tratando de afinar y que se ha ido perfeccionando a través del tiempo y que todavía seguimos trabajando en ella. Entonces, esta encuesta tiene preguntas tanto subjetivas como objetivas, es decir, tanto de percepción, pero también preguntas objetivas en donde se miden datos cuantitativos, como por ejemplo, si hay un acto de corrupción, cuánto es la cifra monetaria que se está dando en alguno de estos actos, y esto nos permite generar estadística, no solamente a nivel ciudad, sino también en las distintas zonas o distritos electorales. Ustedes están viendo aquí el mapa de los principales distritos electorales de la ciudad y cómo nos permite esta metodología tener también información por zona o por región de la ciudad, para saber también en qué áreas de la ciudad es donde este contacto ciudadano está generando mayor costo en este tema, que es un tema pues de los más sentidos por parte de los mexicanos y pues también por los juarenses. Y fíjense, dentro de las preguntas de percepción que se hacen,
es precisamente sobre los problemas, cuáles son los problemas más sentidos en Juárez, cuáles son los 3 problemas más sentidos por parte de los juarenses. Y a nivel histórico, pues definitivamente en los 11 años la seguridad ha sido el que se ha llevado siempre el top de las menciones como uno de los problemas más importantes de Ciudad Juárez, pero la corrupción en la encuesta del año pasado, noviembre del año pasado, que es la encuesta que recopila toda la información de todo el transcurso del año, ocupa el 3er lugar de las menciones como los problemas más sentidos en Juárez. Y esto es bastante relevante porque es entonces un problema que hay que combatir. Otra de las preguntas de percepción que se hacen es si creen los juarenses que el gobierno lleve a cabo actos de corrupción, ¿no? ¿Qué tanto los juarenses visualizan que hay actos de corrupción? Desde que se creó la encuesta de Así Estamos Juárez, desde el 2010, siempre se ha preguntado por los niveles de gobierno, pero se empezó preguntando por gobierno municipal. En este caso, el 81.5% de los juarenses considera que el gobierno municipal lleva actos de corrupción. En el caso del gobierno del estado, tiene solamente 2 periodos que se incluyó a nivel estatal esta pregunta y pues bueno, el 84.3% de los juarenses cree que en el gobierno estatal se llevan a cabo actos de corrupción. Y en el caso del gobierno federal, esta es la primera evaluación. No habíamos históricamente, les vuelvo a mencionar, que hemos venido afinando la propia gente, los propios juarenses cada vez nos exigen más información, nosotros mismos requerimos más información y hemos ido agregando preguntas que algunas no las tenemos históricas porque es nuestro primer periodo y esta es una de ellas. También decidimos evaluar a nivel federal y el 71% de los juarenses cree que el gobierno federal o en el gobierno federal se llevan a cabo actos de corrupción. Y entonces, pues sí, es el gobierno federal el que tiene una tasa más baja, pero aún así, pues estamos hablando de 7 de cada 10 personas. 7 de cada 10 juarenses considera que en el gobierno federal hay corrupción. Si lo vemos a nivel histórico, como lo acabo de mencionar, pues no hay historia. La línea roja que están viendo ahí es la línea que corresponde a los gobiernos municipales. Espero comentarles por ahí, los gobiernos municipales pues tienen 3 años de periodo. Si ustedes ubican por ahí el 2011, pues estaba un presidente municipal distinto al que ahorita tenemos, pero aún así, este histórico que hemos venido teniendo nos permite ver pues que hay periodos en los cuales la percepción es mucho más alta. Por ejemplo, en 2015, que es donde se llega al clímax, un 97% de los juarenses contestaron que el gobierno municipal de ese momento consideraban que llevaba a cabo actos de corrupción. Y si bien ahorita la tasa es una de las más bajas, a mí me gustaría que no se perdiera esta visión de que estamos hablando de 8 de cada 10 juarenses. Es una tasa alta. 8 de cada 10 juarenses actualmente, bueno, rumbo al año pasado, consideraban que el gobierno llevaba a cabo actos de corrupción. Como comenté, con el gobierno estatal vienen 2 años en que se incluyó también ya, y pues solamente tenemos por eso esa línea azul con 2 puntitos. 57.9 empezó con eso el gobierno del estado, pero ya al día de hoy incluso superó la tasa del gobierno municipal, ¿no? En la percepción de que en esta esfera de gobierno pues se llevan a cabo actos de corrupción. Y en el caso del color verdecito, el punto que están viendo ahí en 2019, pues ese punto es el de gobierno federal que ya había platicado que se acaba de incluir en la encuesta de percepción y a través del tiempo pues ya esperemos tener como a nivel municipal una historia también de estos 2 esferas de gobierno. Y pues bueno, otra pregunta que se hace a los juarenses en esta encuesta de percepción es si ellos consideran que el gobierno sanciona cada una de estas esferas a las y los servidores públicos que cometen actos de corrupción. Si hay una sanción, esto tiene que ver con impunidad. Por ejemplo, a nivel gobierno municipal, el 51.1 de los juarenses consideran que no hay sanción. Este es un tema de impunidad. A nivel estatal, esta cifra crece al 53.4%. Y nuevamente el gobierno federal, que es incluido en esta encuesta, se pregunta también a los juarenses y si bien saca la tasa más baja comparándolo con las otras 2 esferas, municipal y estatal, pues la realidad es que también es una tasa alta. Estamos hablando
de una percepción, y esta es una percepción ciudadana, pues de 4 de cada 10, en donde se considera que si hay algún funcionario público que comete actos de corrupción, no es sancionado, no se está sancionando, y este es un tema de impunidad. Y una pregunta también que se les hace, y esto es muy interesante, fíjense, es ¿cuáles son las instituciones que los y las juarenses consideran que son aquellas que en su quehacer diario de alguna manera ayudan a prevenir y a combatir la corrupción en Juárez? Y pues la tasa de todas las menciones que hacen los juarenses de las distintas instituciones en las que ellos consideran que apoyan a la prevención de la corrupción y al combate a la corrupción, pues el primer lugar es ninguna, ese es el top. Y luego aparecen los maestros con un 8% en segundo lugar, luego las iglesias con un 7.8% de todas las menciones, y en el tercer lugar aparece el presidente municipal junto con las universidades. Si ustedes observan, es 7.3%, perdón, el presidente de la República, creo que dije el presidente municipal, el presidente de la República, 7.3% en el caso de estas dos instituciones que los juarenses perciben como aquellas instituciones que más previenen y combaten la corrupción. Luego aparecen organizaciones como la nuestra y como otras tantas, que son organizaciones de la ciudadanía. También los juarenses, el 6.6% perciben que son instituciones que van a prevenir y a combatir la corrupción. Y periódicos locales, televisoras aparecen ahí. Si nos vamos, por ejemplo, a las últimas, vemos que salen los empresarios, el presidente municipal con un 2% nada más de las menciones, los partidos políticos con un 1.8% y los funcionarios federales salen hasta el último con un 1.7%. Y son estas pues las instituciones que los juarenses consideran que más previenen y combaten. También se les pregunta a los juarenses acerca de las instituciones que más violan las leyes, desde su percepción, que mencionen y que digan cuáles son las instituciones que más violan las leyes. Imagine usted que el primer lugar lo saca la policía municipal. 21.7% de los juarenses considera que esta institución es de las que más violan las leyes. Luego aparece seguridad vial con un 16%, los diputados con un 7.9%, la policía estatal con un 7.3%. Y si usted observa, casi todos los primeros lugares tienen que ver con instituciones públicas que se supone que deberían de cuidar y proteger las leyes y que se cumplan las leyes, ¿no? Los partidos políticos, la policía ministerial, la policía federal, el gobernador salen con la misma tasa, 3.8%. Y dentro de los últimos lugares, pues están empresarios, periódicos locales, funcionarios estatales, pero esta es parte de la percepción que los juarenses tienen respecto a estas instituciones que ellos perciben o consideran que son las que más violan las leyes. Y bueno, en este sentido, pues yo con esto termino. Quiero presentarles a mi compañero Abelar Chacón, quien es coordinador de la Contraloría Social de Plan Estratégico de Juárez. Yo me despido y pues vamos a darle tiempo a ver. Gracias, Erika, gracias. Mi nombre es Abelar Chacón, para todos y todas. Bueno, vamos a continuar aquí compartiendo algunos datos. Permítanme poner aquí la presentación. Tiene que ver con trámites en el gobierno municipal. Perdónenme, déjenme aquí me regreso. Trámites de gobierno, perdón. Trámites de gobierno. Aquí para esto, quiero comenzar hablando de lo que corresponde a trámites en la administración municipal. Los trámites que ciudadanas y ciudadanos han hecho en la administración municipal en 2019, podemos decir, según la encuesta de participación ciudadana y buen gobierno que realizamos en Así Estamos Juárez en 2019, tenemos que el 43.1% de la población juarense, que equivale a 403,000 personas que realizaron trámites con el gobierno municipal. De este 43.1%, el 0.9% de estas personas, correspondiente a 3,634 personas, podemos decir o manifestaron
haber participado en un soborno en 2.19 ocasiones. Participaron en un soborno con un servidor público del gobierno municipal. Esto también manifestando un soborno de 119 pesos. Aquí para este caso, podemos decir también que se generó, ya sacando las cuentas, esto ha generado un costo total a la ciudad de 1.5 millones de pesos por corrupción. Esto en el caso de trámites en el gobierno municipal. Ahora tenemos un histórico aquí de los últimos 3 años. Si recuerdan, como comentaba ahorita Erika, estas encuestas las hacemos año con año y podemos ver aquí en esta gráfica que en 2017 este monto acumulado ascendía a 3.8 millones de pesos, que en 2018 bajó, según los datos que arrojaba la encuesta, bajó y estaba en 0.4 millones de pesos, y este año vuelve a subir, quedando en, como decíamos hace un momento, en 1.5 millones de pesos acumulados en estos actos de soborno con el gobierno municipal para 2019. Ahora, para el caso de los trámites que la población juarense ha hecho o hizo en 2019 en trámites en el gobierno del estado, ante alguna oficina del gobierno del estado, esta encuesta nos arroja que 27.4% de la población juarense, equivalente a 256,000 personas, realizaron trámites con el gobierno estatal. De este grupo de personas, el 0.5 realizó o participó en un acto de soborno en una ocasión. Participaron en una ocasión en un acto de soborno con algún servidor del gobierno estatal, de alguna oficina del gobierno estatal, con un soborno de 250 pesos. Esto ya el acumulado genera un costo total a la ciudad de 320,847 pesos por corrupción en trámites en alguna oficina del gobierno estatal. Ahora en el histórico podemos ver que en 2018 esta encuesta nos arrojaba que el acumulado era de 2.1 millones de pesos y ahora en 2019 pues bajó a 320,000 pesos, perdón. Ahora para el caso de trámites en alguna oficina del gobierno federal, en alguna oficina del gobierno federal aquí en la ciudad, tenemos, la encuesta nos da el dato que 7.9% de la población de Juárez, equivalente a 74,000 personas, realizaron un trámite ante el gobierno federal en 2019. De estas, 2.5 de estas personas, equivalente a 1,850 personas, participaron en una ocasión en un acto de soborno con un representante de alguna dependencia federal, con un monto de 200 pesos en promedio. Estos son datos promedio. Y esto también, haciendo las cuentas, nos genera un costo total en la ciudad de 370,028 pesos por corrupción acumulada en 2019 ante alguna dependencia u oficina del gobierno federal. Para este no tenemos un dato acumulado, ya que este dato es el primer año que se hace en nuestra encuesta. Entonces, pues el año que entra estaremos viendo ya cómo evoluciona estas cifras. Gracias. Pasamos con Sergio ahora, si no me equivoco. Muy bien, muchas gracias, Abel. Vimos toda la parte de los trámites. Ahora veamos las instituciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, ¿sí? Empecemos con seguridad vial, antes tránsito, ¿sí? Ahí vemos que el 24% de la población declaró haber sido detenida en algún momento por seguridad vial, ¿sí? Esto equivale a 225,000 personas. De esas 225,000 personas, el 25%
declararon haber sobornado, ya sea porque le pidieron o porque ofrecieron algún agente, ¿sí? Y aquí hay un fenómeno muy interesante, que cada persona que participó en el soborno participó 3 veces, ¿sí? Esto nos habla de una clientela prácticamente de la ilegalidad, ¿no? ¿Sí? El costo de una mordida en 2019, estamos hablando de 200 pesos, aproximadamente, 201 pesos. Todo sumado nos da que en 2019 en los sobornos en tránsito municipal fueron 34.7 millones de pesos. ¿Sí? Esto es importante. En el histórico podemos ver que el 2017 estaba bajo, subió un 6% en 2018, pero en 2019 disminuyó. Si bien sigue siendo alto, o sea, 34 millones de pesos, casi 35 es algo, pues es una cifra alta, disminuyó. Entonces, esto aquí nos indica que hay algo que ha sucedido que sucedió el año pasado en vialidad, que provocó que la cantidad por sobornos disminuyera, ¿sí? En lo que declara la ciudadanía. Y esto también nos puede permitir pensar que este año 2020 todavía puede disminuir, puesto que a partir de enero los agentes de vialidad empezaron a usar cámaras de solapa, ¿sí? Entonces, esperemos que en la siguiente encuesta que hagamos esto disminuya todavía más por la presencia de las cámaras en los agentes de vialidad. Estas cámaras son 300, costaron casi 3 millones de pesos y han sido propuestas desde la sociedad civil, ¿sí? Hace 3, 4 años, nosotros la estamos proponiendo en un foro de este tipo de corrupción, y también Ficosec ha estado insistiendo en eso, y bueno, ahí están. Vamos a ver qué resultados nos dan en la siguiente encuesta. En cuanto a la policía municipal, casi 14% de la población fue parada en algún momento por la policía municipal, equivale a 130,000 personas. De esas 130,000, 19,000 participaron en un acto de soborno, ¿sí? Esto equivale a que la ciudadanía, cada persona que fue detenida participó 2 veces, 2.2 veces en un soborno. Esto también nos habla de una recurrencia en quienes son detenidos y en quienes participan en un soborno. Es una práctica recurrente. Y aquí el costo de la mordida pues, es más alta. En tránsito era 200 pesos, aquí estamos hablando de 300. Aquí el costo acumulado, si lo proyectamos, estamos hablando de 13 millones de pesos al año en 2019. El histórico, si bien en tránsito veíamos que bajaba, aquí en la policía municipal respecto a 2018, en 2019 subió de 7.3 millones a 13.1 millones de pesos, que equivale a un incremento de 80%, que eso es bastante, bastante fuerte. En cuanto a la policía estatal, menos población fue parada por la policía estatal, estamos hablando del 3.4%. De este 3.4%, 4,900 personas participaron en un soborno en un promedio de 2.88, 2.9 ocasiones, y el promedio de la mordida aquí subió. Si tránsito eran 200, 300 en la policía municipal, la policía estatal subió el precio de la mordida a 433 pesos, pero fue menos gente, por lo que el monto acumulado en el año pasado es de 6.1 millones. Aún así, siendo de los más bajos, representa un incremento bastante, bastante fuerte, puesto que pasa de 2 millones a 6 millones en un año. La Policía Federal, se reduce todavía más la cantidad de personas que fueron paradas por la Policía Federal aquí en Juárez. Estamos hablando del 2%, de ese 2%, 3,000 personas participaron en un acto de soborno. Y aquí la mordida sube significativamente hasta 600 pesos, ¿sí? Esto provoca un costo acumulado de 2.2 millones de pesos.
que si lo comparamos contra el año pasado, implica también un incremento bastante alto de más del 200%. Por último, la Guardia Nacional de reciente creación, pues ha tenido menos interacción con la ciudadanía y estamos hablando que solamente el 0.3% de la población ha sido parada por la Guardia Nacional. De estas 2.800 personas que proyectamos que fueron paradas, 562 participaron en actos de soborno en una ocasión solamente, y aquí el costo es de 300 pesos, sumando un costo anual de 168,000 pesos. ¿Sí? De manera panorámica podemos ver que aún disminuyendo un 12% seguridad vial, se mantiene muy por arriba de las otras instituciones de seguridad. Ahí habrá que ver qué es lo que se ha hecho bien en 2019 para que continúe esa tendencia. La Policía Municipal y las demás, salvo la Guardia Nacional, que no tenemos comparativo, han incrementado. Entonces, esto nos da una foto de un solo golpe que nos permite ver por dónde van el costo día a día de la corrupción aquí en Juárez. Y Erika lo mencionaba al inicio, hablamos de dos tipos de corrupciones, la de día a día, la de a pie que nos topamos, y la otra que es la política, que es la que sabe en los grandes contratos. Aquí nomás hablaremos de esta. Si vemos, si sumamos todos los trámites y las agencias de seguridad del gobierno municipal, vemos que pasaron de 47.3 millones a 49.3 millones de pesos. ¿Sí? Si vemos el gobierno estatal, pasa de 4.1 a 6.4, con un incremento también importante. El gobierno federal no tenemos referencia, es el primer año, entonces ya veremos el año que entra si sube o si baja. Este año son 2.8 millones de pesos. Entonces, todo sumado, todos estos trámites que estamos considerando, que no es exhaustivo el estudio que hacemos, no tomamos todos los trámites ni consideramos todas las agencias de seguridad, sino aquellos se nos hace imposible metodológicamente. Nada más entre los que consideramos el costo promedio en Juárez de la mordida, estamos hablando de 311 pesos. ¿Sí? En promedio, las instituciones que han sido consideradas se practican casi 670 sobornos diarios. Esto equivale a 244,000 sobornos en un año. ¿Sí? Esto nos habla de una realidad muy complicada, muy enraizada, donde están muchas cosas cruzándose y enmarañadas. La corrupción en Juárez equivale a 58.5 millones de pesos. Nada más con estas instituciones y con estos trámites que estamos considerando. De ese tamaño es esta corrupción de día a día. Y esto pues tiene un significado, ¿no? O sea, hay cosas que se dejan de hacer con este dinero. Concentrándonos únicamente en el gobierno municipal, con los 49 millones del gobierno municipal en costo de seguridad, se podría haber instalado más de 25,000 lámparas del alumbrado público si tomamos el costo de 2017 a 2019, ¿sí? De todo lo que ha costado la corrupción aquí en el ayuntamiento. Si solo consideramos 2019, se podrían haber dado casi 33,000 becas para estudiantes en Juárez, ¿sí? Y si consideramos los costos promedio de lo que es pavimentación y banquetas, podríamos haber construido casi 39,000 metros cuadrados de pavimento hidráulico o casi 188,000 metros cuadrados de banquetas. Es un costo, ¿sí? Y es un costo que se diluye y que empobrece a nuestra ciudad, ¿sí? Hasta aquí mi participación. Le cedo la palabra a Alexius para entrar en la lógica de preguntas y respuestas. Sergio, muchas gracias. Te agradezco si puedes dejar de compartir. Gracias. Entonces, bueno, hemos recogido algunas preguntas tanto desde Facebook como desde Zoom. La primera, voy a dirigirla directamente contigo, Sergio. Y se hizo en varias ocasiones con diferentes redacciones, pero la pregunta en sí es que si qué propuestas tiene Plan Estratégico de Juárez para disminuir estos números que se están presentando. Muy bien, nosotros tenemos ahí, empezamos por las
Por las propuestas, tenemos varias. Sí, nosotros hemos venido realizando algunas propuestas históricas, como es del uso de las cámaras. Sí, otra propuesta que estamos insistiendo y en este último trimestre del año vamos a empujarlo más fuertemente y también a inicios del siguiente, es todo el tema de profesionalización. ¿Sí? Es importante que nuestras instituciones de seguridad pasen por procesos de profesionalización profundos. Vemos el caso de tránsito, pues algo se debe estar haciendo ahí bien, ¿no? Algo pasó. Entonces, revisar qué es lo que ha pasado, revisar algunas prácticas que se están dando al otro lado para aprender de ellas e implementarlas. También algo que está empujando también fuertemente FICOSEC es todo el tema de las certificaciones, ¿sí? Las certificaciones por sí mismas pues, no resuelven las cosas, tiene que ver con la aplicación, la vigilancia de que se apliquen todos los protocolos que están presentes en las certificaciones. Por ejemplo, el que traigan la cámara en la solapa, bueno, pues no basta con traerla, hay ciertos protocolos que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, tenemos que apretar por ahí. También apretar en ir refinando, en ir avanzando en los mecanismos de control de confianza, ¿sí? Eso es importante, y también en cómo vamos disminuyendo los incentivos que existen, pues social, legal, política e institucionalmente en el que se desarrollan los agentes. Hay incentivos para que esto pase. ¿Cómo trabajamos en desincentivar que esto suceda? Y esto tiene que ver con incentivos sociales, porque pareciera que la corrupción pues es parte profunda de lo que está pasando en nuestra ciudad y ya se da como un hecho, como algo dado, ¿sí? Cuando no es así. También hay incentivos legales, bueno, más bien de impunidad para no cumplir la ley, ¿sí? No pasa nada, no pasa nada. También incentivos políticos. Vemos que la ley se negocia políticamente y también cómo se genera toda una institucionalidad que vaya principalmente a que los agentes y todo el entorno tenga que ver con el cumplimiento y la exigencia de cumplimiento de los reglamentos y de las leyes. Y esto pasa de una manera muy fuerte por la ejemplaridad, ¿sí? O sea, las autoridades como ejemplo de cumplimiento de la ley. Y eso pues lo vemos muy lejos, ¿no? El otro día estaba viendo un video de la Academia de Policía donde se veían todos los carros de la gente que está en esos procesos de formación, muchísimos carros con placas que no son oficiales, ¿sí? O sin placas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la autoridad se va convirtiendo en un ejemplo de cumplimiento de la ley? Muy bien, muchas gracias, Sergio. La siguiente pregunta, a grandes rasgos, va dirigida para ti, Abel. Preguntan que si qué medidas o iniciativas se están impulsando para evitar que se contraten a personas que no estén lo suficientemente preparadas para los cargos dentro del municipio, o el tema de amigos dentro del gobierno municipal. ¿Qué propuestas se están desarrollando desde Plan Estratégico de Juárez? Sí, gracias, Alexius. Pues es parte de lo que comentaba hace un momento Sergio. Nosotros hemos estado proponiendo e impulsando de alguna forma durante varios años el tema de la profesionalización del servicio público y que se atienda a un mecanismo, a un sistema, alineamientos que atienda la profesionalización desde la misma contratación de cada uno de los integrantes o participantes en los gobiernos. Para el caso específico, el gobierno municipal, que es donde nosotros estamos regularmente trabajando, observando, vigilando, haciendo este ejercicio de Contraloría Social. Es claro, es evidente. Hemos visto en distintas ocasiones cómo nos topamos en estos mismos ejercicios de Contraloría Social que hacemos, al revisar contratos, al revisar los nombres de funcionarios o servidores públicos en la administración municipal,
pues vemos amigos, compadres, los hijos, las hijas, la esposa, el esposo de algunos servidores o funcionarios en otro rango, ¿no? O sea, el caso del nepotismo pues está ahí muy presente. Se debe de atender eso. La administración debe estar en manos de profesionales, de las mejores personas, atendiendo a criterios de profesión, pues sí, técnicos, profesionales, para el caso de la contratación de estos funcionarios y servidores. Evidentemente no pasa. Nosotros lo hemos propuesto, hemos estado insistiendo en eso y pues seguiremos insistiendo en este ejercicio de hacer a las administraciones públicas realmente que vayan bajo un marco de profesionalización del servicio público. Muchas gracias, Abel. La siguiente se la voy a pasar a Erika. En general hay diferentes preguntas de todo tipo, pero en realidad hay muchas dudas sobre el método de la encuesta, que puedas platicarnos cada cuánto se realiza la encuesta, cuántas personas están involucradas y un poco de cómo es este proceso de obtener esta información. Sí, claro que sí. Bueno, como comentaba al inicio, esta es una encuesta que se hace anual. La fecha que se hace año con año es a finales de año, se toma el mes de noviembre, no diciembre, porque suele ser un mes atípico, y a finales de cada año, en este caso, por ejemplo, la que estamos presentando, se aplicó en noviembre de 2019, la muestra es alta, es representativa, estamos hablando desde el 2011 a la fecha, dependiendo del año, fluctúa entre 1.500, 1.600 cuestionarios, dependiendo del año. Esto representa un nivel de confianza que supera el 95%, un margen de error del 2.5% a nivel ciudad, y luego tenemos otro margen por zonas. La encuesta es ciudadana, solamente la pueden contestar personas de 18 años en adelante, solamente una persona por vivienda, es decir, si tocas el muestreo que tu vivienda salga muestreada, nada más una persona y que cumpla con el perfil de ciudadanía de 18 en adelante. Es cara a cara, es domiciliada, no se hace en lugares de afluencia o en un parque, o no, se hace en puntos que son seleccionados previamente con una metodología estadística, con un muestreo aleatorio. Y esto nos permite precisamente hacer esto que hicimos ahora, ¿no? De generar información estadística que nos permita proyectarla a la ciudad completa, a las zonas que estamos analizando. Veía ahí en algunas de las preguntas que si esta información se puede tener también por sexo, o por edad, o por educación, sí. ¿Por qué? Porque dentro del instrumento se toma la información del sexo del entrevistado, de la edad del entrevistado, de su ocupación, de su profesión, y se pueden hacer tantos cruces se pueda de esta información. Por los tiempos, bueno, estamos presentando la información agregada, la información más completa, pero todos estos cruces se pueden hacer. Y este cuestionario se fue diseñado y se ha ido perfeccionando a través del tiempo. Como vieron, por ejemplo, se han agregado preguntas, se han quitado algunas, pero las preguntas que tienen validez histórica, es decir, que han permanecido desde el primer año hasta el 2020, ya son 10 años de este cuestionario, son las que generalmente nos permiten ver esta tendencia a través del tiempo, porque el muestreo se hace, aunque es una encuesta que se aplica en un momento y que es una fotografía en el tiempo, se hace o se trata de mezclar un sistema longitudinal para tratar en las mismas zonas y en los mismos sectores, tratar de ir viendo los cambios. No sé, Alexiu, si con esto me extiendo más porque la metodología es muy extensa, pero estoy a las órdenes para ir a detalle con el tema metodológico. Yo creo que con esto, y si se quedan con dudas quienes nos están viendo, igual pueden escribirnos con confianza y les podemos dar una explicación de la longitud que sea necesaria. Erika, hablando de este tema, conozco que puede durar 4 horas hablando de esta metodología, así que pues habrá su tiempo y su lugar.
Voy a pasar a la siguiente, ya estamos muy cerca de los 15 minutos que tenemos contemplados. Va para Rosa. En general, son 3 preguntas con diferentes redacciones, pero quiero representarlas preguntando sobre cuáles han sido los impactos de algunas de las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y qué tipo de acciones se han llevado a cabo. Claro, creo que la principal, que es más conocida, justo es descubrir la estafa maestra, que llevó a muchas instituciones de todos los sectores de la población, hablo desde universidades, gobernadores, funcionarios en lo local, en lo federal, a tener que rendir cuentas, ¿no? A decir qué pasó con ese dinero, qué pasó con todas estas empresas fantasmas, que de repente el conserje de la escuela ya era multimillonario, ¿no? Y ni siquiera lo sabía. Toda esta denuncia que hacemos pública, por ejemplo, en la cuarentena, lo que hicimos con los ventiladores de Leon Bartlett, que es el hijo de Bartlett, acerca de decir que estaban cobrando un sobreprecio para algo que era necesario. Todo esto lleva a que se impongan sanciones, a que personas pierdan sus cargos, a que se replantee cuál es el mecanismo de control que se está haciendo en el gobierno para evitar este desvío de fondos, estas contrataciones y estas adjudicaciones que se hacen, contratos con empresas que realmente no están dando los mejores servicios, ni siquiera los mejores precios. Es una labor que nosotros hacemos desde ya constituidos como una asociación civil, pero que todos pueden hacer, o sea, y más ahorita con las redes sociales, creo que es muy factible que cualquier persona pueda denunciar un acto de corrupción y se pueda dar seguimiento acerca de ello y que genere mucho mayor impacto. Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Si tuvieran más dudas, realmente los invito a que revisen nuestra página, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Acabamos de publicar el sexenario, que es un análisis, un recuento de los mayores casos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto. Y claro que están las consecuencias de haber denunciado y cómo realmente sí influye que nosotros estemos hablando de la corrupción, lo estemos señalando y tienen consecuencias. Muchas gracias, Rosa. Voy a dar una última pregunta, va para Sergio, y posterior a eso vamos a dar un minuto a cada una de las panelistas para que puedan dar una breve conclusión sobre este ejercicio de corrupción administrativa. La última pregunta que va para Sergio, voy a tratar de interpretar, hay 2 preguntas, una es de Salvador y la otra de Daniel. En general, una de las preguntas va orientada en que sí que se propone para que la ciudadanía cambie y evite corromper a las y los servidores públicos. Y por otro lado, se pregunta si es ingenuo vivir de manera legal o si se es corrupto quien vive de una dinámica de clientelismo, es decir, una persona, un ciudadano o una ciudadana es corrupta al participar en estas dinámicas. Esa es en esencia la pregunta, Sergio. Bien. Primero, la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley es de la autoridad, ¿sí? La sociedad nos hemos dado generar un Estado, ¿sí? En quien la Constitución ahí lo dice, es el encargado de mantener el orden y de generar bienestar y garantizar los derechos, todas estas cuestiones. La responsabilidad primera y sobre todas las demás de que se cumpla la ley es de la autoridad, ¿sí? Generalmente escuchamos que algo que ha estado en el aire y que ha ayudado a que esto se generalice es que la corrupción es culpa de todos. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros estamos de acuerdo en que quien protesta cumplir y hacer cumplir la ley es la autoridad. Y sabiendo eso, buscan y quieren ser autoridad, ¿sí? Entonces, la responsabilidad primera es de la autoridad, que tiene que exigir a quien no la cumpla, que la cumpla, ¿sí? Y hay sanciones. Por otro lado, hablando de esto en muchos otros lugares, una cuestión aquí importante es que muchos de estos casos de corrupción, pues más que corrupción son casos de extorsión, ¿no? Son casos de extorsión por parte de la misma autoridad ante la comunidad y esto se convierte en una práctica que bueno, hay
todo un ambiente, una serie de dinámicas muy arraigadas que romperlas es difícil. Por eso nosotros lo que estamos insistiendo y con esa esperanza nos movemos es insistir en exigir a la autoridad que haga su trabajo, ¿sí? Porque para eso está la autoridad. Entonces, lo primero que nosotros estamos tratando de empujar, de impulsar es no cargar ante la sociedad, sino que la sociedad exijamos mejores instituciones públicas. Y si ustedes ven, nuestras propuestas van en esa línea, ¿sí? Cómo tenemos mejores regidores, cómo se toman mejores decisiones, cómo tenemos mejores funcionarios, cómo tenemos agentes de las diferentes instituciones de seguridad pública que sean mejores y cómo se van generando mejores condiciones para ellos también, para romper todos esos incentivos sociales, legales, políticos que existen, ¿sí? Porque si tenemos una estructura piramidal política donde el de arriba empieza a exigir a los de abajo, pues eso va a ser difícil de romper. Por eso es importante que como sociedad vayamos impulsando esto. Les decía cuando abría que estos ejercicios de combate y de prevención a la corrupción no son de Juárez únicamente. Hay esfuerzos en todo el país y de diferentes sectores. Por ejemplo, Ficosec son empresarios que están impulsando esto también. Veremos la semana que entra que hay empresas involucradas en contratos con alto riesgo de corrupción, ¿sí? Pero entonces aquí es cómo como sociedad vamos impulsando que se cumplan las leyes y que las leyes las haga cumplir la autoridad que para eso está. Muy bien, y para cerrar este bloque vamos a dar un minuto, vamos a empezar en el orden que empezamos el evento. Vamos con Rosa, después pasa Erika, Abel y finalmente Sergio. Un minuto nada más para compartir sus reflexiones sobre este análisis, sobre los datos que se presentaron. Y Rosa, nada más, nos están pidiendo información de contacto para Mexicanos contra la Corrupción, si nos puedes compartir el sitio web de pasada. Sí, claro, lo pongo en el chat público para que todos lo puedan ver. Y por ahora, o sea, quiero hablar justo de toda la información que nos presentaron. Creo que es un espejo de lo que sucede a nivel federal. O sea, todas las entidades y todos los municipios enfrentamos este abuso de autoridad que se ve reflejado en el pago de sobornos. Ahora sabemos, gracias a datos del INEGI, de la encuesta de MSCI y Reforma, que este pago de sobornos afecta más a los hogares más pobres, porque tienen que pagar un porcentaje mayor de sus ingresos en este tipo de dádivas, y también a las mujeres, porque pagamos sobornos muchos más altos. ¿Qué queda por hacer? Claro está que lo primordial es que las instituciones de gobierno cambien, que realmente tengan controles directos y claros acerca de cómo están combatiendo la corrupción, pero a la par existe una labor muy importante que es empoderar a la ciudadanía. Esto es que haya mayor ímpetu de denunciar el abuso, denunciar los delitos, denunciar las extorsiones que están haciendo las autoridades, darle seguimiento a estos casos y exigir consecuencias, porque al final de cuentas en lo local es lo más inmediato que tenemos en contacto con la política, y si empezamos a denunciar desde ahí lo que está sucediendo, la autoridad tiene que hacer cambios. Realmente espero que todo este ciclo de conferencias nos deje a todos estas herramientas de saber qué hacer desde lo local, pero sí, hay que empoderarnos todos y saber que sí tenemos que actuar al respecto. Gracias. Gracias, Rosa. Erika. Sí, pues yo agradecerle. Yo creo que lo más importante es mencionar que si bien estamos midiendo parte de la corrupción, es un pedacitito de todo lo que existe. Como mencionaba Sergio al principio, pues no estamos midiendo ni todas las áreas o todos los posibles lugares donde hay un contacto con una persona y un servidor público. Entonces, aún así estamos captando toda esta información. Esta es una tarea titánica, esta es una tarea que de hecho requiere estarse afinando constantemente y constantemente estamos viendo con lupa cómo poder mejorar esta medición, porque precisamente pues faltan instituciones o aquellas que estamos midiendo, bueno, de qué forma podemos controlar mejor esta medición. Entonces, es un pedazo de todo del mundo de corrupción en la que estamos inmersos los mexicanos, los juarenses, y que debemos de no quitar el dedo,
de hacer estas alianzas, como por ejemplo con Mexicanos contra la Corrupción, para que podamos en conjunto, ¿no? Tener mejores medibles y poder realmente ver cuál es el peso de este tema en nuestro día a día. Gracias. Abel. Gracias, gracias Alexius. Bueno, voy a robar o retomar algunas de las ideas ahorita que comentaba Sergio, que quería yo también incluir en mi conclusión. Pero bueno, aquí empezando con la idea de que la corrupción, desde mi punto de vista desde mi punto de vista, la corrupción es un reflejo de la falta de Estado de Derecho. O sea, mientras sigamos viendo estos actos de corrupción, estos actos de soborno o extorsión de la autoridad hacia la ciudadanía, pues ese es un claro ejemplo de la falta de Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho lo debe de proteger y garantizar la autoridad, el gobierno. Entonces, si bien la corrupción está inmersa en toda la sociedad, en toda la sociedad en general, no podemos ni debemos olvidar ni dejar de hablar de que es la autoridad quien al asumir el cargo, su cargo de autoridad, prometió cumplir y hacer cumplir la ley. Y no solamente lo prometió porque tenía que prometerlo, porque es su primera y máxima responsabilidad de toda autoridad, cumplir y hacer cumplir la ley. Si bien todas las personas sin excepción tenemos la obligación de cumplir la ley, aunque la desconozcamos. Todas las personas debemos de cumplir la ley, pero solo la autoridad tiene la primera y máxima responsabilidad de hacer que la ley se cumpla, ¿sí? Entonces, hacer que la ley se cumpla para garantizar el Estado de Derecho. Entonces, aquí nomás para esto quiero hacer un par de comerciales rápidamente. Hay un teléfono de Ficosec, es asterisco 2232, si no me equivoco. Entonces, este es un medio, porque también muchos preguntan, bueno, y pues, ¿dónde denuncio? ¿Cómo le hago para yo poner mi granito de arena para combatir la corrupción? Ahí están esos mecanismos, asterisco 2232 de Ficosec, 365 días del año, reciben denuncias de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, pues esa es una herramienta para las personas. Y también aquí en el estado de Chihuahua tenemos el sistema estatal anticorrupción con un grupo de personas con las que nosotros hemos tenido mucho contacto. Yo en lo personal, el grupo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal, el CPC. Este grupo de personas también, si los buscamos por ahí en sus redes, en sus sitios, también ellos están recibiendo todo tipo de denuncias en materia de corrupción. Entonces, pues, por lo pronto, eso es mi conclusión. Gracias. Gracias, Abel. Sergio. Bien, pues nada más terminar diciendo que la corrupción, ya sea administrativa o política, pues empobrece a la sociedad, ¿sí? Nos quita oportunidades de desarrollo y esa clientela de la ilegalidad que se cultiva desde las autoridades es muy dañina, ¿sí? Y es un cáncer que tenemos que combatir, no combatiendo a los clientes de la ilegalidad, sino a la autoridad que tiene que hacer valer la ley. También todo este trabajo requiere de alianzas muy importantes entre los diferentes sectores de la sociedad, ¿sí? Aquí en este trabajo está la interacción entre académicos, entre activistas, entre empresarios, entre gente que está trabajando constantemente en estos temas. Y esto es lo que nos puede dar la fuerza para ir pensando en que podemos ir abatiendo la corrupción. En el quinto foro de esta serie vamos a estar viendo las acciones, ya más específicamente las acciones ciudadanas para prevenir y combatir la corrupción. Hay cosas a nuestro alcance, ¿sí? Entonces, pues nomás tener muy claro que toda esta información, pues no es un fin en sí misma, ¿no? O sea, sería absurdo pensar que nosotros vamos a estar generando información nada más para saber. Esta información es un insumo para que como sociedad vayamos transformando la realidad en la que estamos viviendo y esta realidad que es nociva para todos.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Con esto cerramos el espacio de preguntas y respuestas. Y finalmente, ya para despedirnos, como ustedes saben, este es el primero de una serie de foros sobre corrupción en Juárez. Y bueno, se ha platicado mucho sobre la corrupción y los tipos de corrupción. Quiero aprovechar para leerles aquí brevemente la definición de corrupción política. Recuerden que hoy se platicó sobre la corrupción administrativa. Dedicamos uno de los 5 foros a la corrupción administrativa. Estaremos dedicando del segundo, el tercero y el cuarto a la corrupción política. Y quiero adelantarles la definición, que es la corrupción que involucra grandes sumas de dinero y afecta al país en su conjunto, a la legitimidad del gobierno y a las élites del país, porque también les involucra. Entonces, si les parece que la corrupción administrativa de 58 millones de pesos que costó en 2019 es una gran suma de dinero, pero comparada con la corrupción política es apenas la superficie de, digamos, un gran agujero que está en la legitimidad del gobierno. Y es por eso que vamos a dedicar todos estos espacios. Los invitamos a que nos acompañe el jueves 24 de septiembre, que es en una semana a partir de hoy, al próximo foro donde vamos a estar viendo el riesgo de corrupción en las contrataciones municipales. Vamos a tener como invitado al Instituto Mexicano para la Competitividad y vamos a estar hablando sobre los procesos de contratación, sobre los riesgos de corrupción que se han encontrado a partir de una investigación. Es un análisis profundo a la manera en la que el gobierno municipal adquiere los bienes y servicios con los que cuenta, cómo se elige a un proveedor de compras de obras públicas, por ejemplo, y las anomalías que hemos encontrado en esta serie de contrataciones que funciona de manera sistemática y que no se trata de casos aislados como en ocasiones se han podido identificar, sino que es una estructura que funciona para generar este tipo de riesgos de corrupción. Entonces, le agradecemos mucho su tiempo por acompañarnos esta tarde y esperamos que nos acompañe el próximo jueves. En cuestión de 15 minutos van a poder encontrar la presentación con todos estos datos en www.planjuarez.org. Con esto nos despedimos y nuevamente muchas gracias por su asistencia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ustedes, cuando quieran. Rosa, y Y gracias. a sus órdenes. Te vamos a tomar la palabra. Muy bien. Éxito en las demás. Gracias.